La Corte de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. También fue director de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox. ¿De qué se le acusa a Genaro García Luna? Bueno, de narcotráfico, falsedad de declaraciones, de estar ayudando a los cárteles, en particular el de Sinaloa, el cártel del Pacífico, al trasiego de droga, de cocaína hacia los Estados Unidos, y será en junio cuando el juez Brian Cogan dicte una sentencia para García Luna que podría ir de los 20 años de prisión a la cadena perpetua. Tras este veredicto, diversos actores políticos en México se pronunciaron o celebraron la resolución y exigieron que también se investigue al expresidente Calderón. Sin embargo, Felipe Calderón puso un tuit y acusó que el veredicto se está usando políticamente para atacarlo, especialmente por su decisión de declararle la guerra al narcotráfico. Mientras tanto, el presidente López Obrador confirmó que sí demandará al abogado de García Luna por daño moral durante este juicio. Ya ve que también embarró al presidente López Obrador, dijo que en alguna campaña hace ya tiempo le habrían entregado a algunos funcionarios cercanos a la Ciudad de México, al entonces Distrito Federal, al entonces jefe de gobierno, al entonces jefe de la policía, Marcelo Ebrard, y a uno de los subsecretarios de esta secretaría, cuando el actual presidente era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dice que lo va a demandar por daño moral. Ya veremos cómo sigue este juicio. Por lo pronto hay que esperar hasta junio para conocer la sentencia ya de la Corte de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. ¿Cuántos años se va a quedar en la cárcel? O si de pronto es de por vida, como el Chapo. Le vamos a entrar a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, luego de varias semanas, una corte de Brooklyn, en Nueva York, declaró culpable por 5 cargos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, convirtiéndose en el exfuncionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en los Estados Unidos. Aquí le platico la crónica. Culpable. Ese es el veredicto para Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Fue declarado culpable de los 5 cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra. Fue un juicio de 6 semanas. El jurado, integrado por 7 mujeres y 5 hombres, coincidió por unanimidad en la culpabilidad del exfuncionario. Los delitos son: 1. Una empresa criminal continua. 2. Conspiración internacional para la distribución de droga. 3. Conspiración de distribución y posesión de droga. 4. Conspiración de importación de estupefacientes. Y 5. Por dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria. García Luna fue notificado de la decisión del jurado y lo reingresaron a una prisión de Nueva York, donde permanecerá en espera de conocer su sentencia. La Fiscalía lo acusa de haber ayudado a introducir más de 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En nuestro país, para el Ministerio Público, este ingeniero mecánico de 54 años fue socio criminal del cártel de Sinaloa, mientras que para la defensa fue la cara de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Varios de los testigos, antiguos miembros del cártel de Sinaloa, como Jesús el Rey Zambada, Sergio Villarreal el Grande u Óscar el Lobo Valencia, colaboraron con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas. También lo hizo Arturo Beltrán Leiva, quien, según algunos de los 2 testigos, hacía colectas para pagar mensualmente a García Luna a cambio de protección. El juez Brian Cogan dictaminará el 27 de junio la sentencia contra Genaro García Luna, quien enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión. García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico, de aceptar sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa, que en ese entonces tenía a Joaquín El Chapo Guzmán como líder. Con ello concluyó el juicio del secretario de Seguridad Pública, exfuncionario mexicano de mayor rango jamás enjuiciado en Estados Unidos. Heraldo Media Group.
Luis Pérez Curta. Y tras darse a conocer el veredicto, César de Castro, abogado de García Luna, se dijo decepcionado y acusó que el jurado se basó en testimonios de delincuentes, los cuales no pudieron ser corroborados con pruebas materiales, con pruebas pues más fehacientes. Así lo comentó. We are extremely disappointed in today's verdict. After many years of trying to build a case against Mr. Garcia Luna with credible and reliable evidence, the government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals who have testified in this courthouse. The government had no reliable evidence to corroborate their witnesses. Mr. Garcia Luna, his family, and the defense team trusted in the process and trusted that the jury would see through the government's case. We are very disappointed that it did not, but we respect the jury's decision. This has been an extremely difficult and long road for Mr. Garcia Luna, and his fight will continue. Y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí va a demandar, ya le decía, a César de Castro, abogado de García Luna en Estados Unidos, por los señalamientos que hizo en su contra en una audiencia, fue el 14 de febrero, en la que cuestionó a Jesús el Rey Zambada y le preguntó directamente si había entregado sobornos millonarios en julio del 2013 para la campaña presidencial del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que comentó en su conferencia matutina el presidente. Gracias. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Y por su parte, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, celebró este veredicto de la Corte de Nueva York, mismo que dijo demuestra el compromiso de su país por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Y quien también aplaudió esta resolución fue el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, quien aseguró que la justicia por fin había llegado en contra de quien fuera el escudero de Felipe Calderón. Ya ve que todo está trasladado ya a este terreno en contra del expresidente del PAN. Reiteró que los crímenes en contra del pueblo de México no deben ni serán olvidados nunca. Eso dice Jesús Ramírez. Y bueno, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprovechó y celebró este veredicto en la Corte de Nueva York, y desde sus curules ya usted vio las imágenes, los legisladores federales con pancartas en mano gritaban "Sigue Calderón". Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pedirá al Instituto Nacional Electoral que cancele el registro del PAN al considerarlo una organización criminal, así como lo escucha. Esto es lo que pide Mario Delgado, ni más ni menos. Además, puso en duda la credibilidad del expresidente Calderón. Esto fue lo que dijo. La pregunta obligada, sin duda, es: ¿sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? ¿De verdad no sabía cómo su subalterno encargado de todo el tema de la seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal? ¿El presidente de la República no estaba enterado? ¿Le seguimos creyendo a Calderón? Yo creo que nadie le cree. Habría que preguntarse cuál es la responsabilidad política, pero también judicial, del expresidente Calderón. Horas más tarde fue el mismo Felipe Calderón quien se pronunció respecto a la resolución de la Corte en los Estados Unidos. Denunció que el veredicto está siendo utilizado políticamente para atacarlo, especialmente por su decisión de declararle la guerra al crimen organizado, y aseguró que como presidente de México luchó con determinación en contra
de la delincuencia y que jamás, dice, negoció ni pactó con criminales. Explicó que gracias a que enfrentaron a la delincuencia, todos los cárteles se fueron debilitando y el Estado se fortaleció, por lo que su política de seguridad dio resultados. Ahí está la carta que publicó ayer en sus redes sociales Felipe Calderón. Y en tanto, el gobierno mexicano confirmó que Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, obtuvo un amparo para descongelar sus cuentas bancarias. Esto luego de que en el 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera la incluyera en la lista de personas bloqueadas con recursos de procedencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues se reconoce que se desbloquearon, se descongelaron estas cuentas. Ya veremos qué sigue también en temas de litigios, también porque tiene demandas la esposa de Genaro García Luna. Pues se acabó el show que iba a ser más largo, este juicio muy mediático en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, le decía, con Felipe Calderón, pero también exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones, con Vicente Fox, dos de los gobiernos panistas. Y además de todo, según este veredicto de la Corte de Estados Unidos, de la Corte de Nueva York, después de que fue alto funcionario en estas dos administraciones panistas, continuó pues su carrera delictiva o su relación con los grupos del crimen organizado, incluso cuando fue a Estados Unidos y vivió allá unos 3 años en Miami y comenzó pues a colaborar en un inicio con las autoridades estadounidenses para tratar pues de dar con los cabecillas de las bandas del crimen organizado de México, del narcotráfico, y bueno, pues después terminó ya siendo pues uno de los personajes a juzgar por su relación, que ya no es presunta, sino ya está confirmada, por lo menos el veredicto de ayer así lo confirma, por estar relacionado García Luna con el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, y con el trasiego de droga, de cocaína en particular, de México a los Estados Unidos, y con pues haber recibido sobornos multimillonarios de varios millones de dólares. Lo que sí parecía inocultable para Genaro García Luna, aunque su esposa quiso pues ver la posibilidad de cómo cubrían esos gastos o grandes inversiones que hicieron en propiedades, en automóviles, en motos, pues era eso, la fortuna que amasó el exfuncionario de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que eso sí era pues inocultable. Las pruebas de los narcotraficantes que fueron a acusarlo a esta corte de Nueva York parece pues que no necesariamente eran las más sólidas, porque no había pruebas materiales, pruebas documentales, sino solamente dichos de reuniones o supuestas reuniones que sucedieron. Pero bueno, para el jurado de los Estados Unidos fue suficiente y es culpable, y Genaro García Luna podría pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, en Nueva York, así como el Chapo Guzmán, ni más ni menos, y algunos otros narcotraficantes que, pues algunos de ellos, por ser testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, lograron, algunos de ellos incluso ya salir de la cárcel. No parece ser que vaya a hacer el mismo tema con Genaro García Luna. Ahora, de fondo, pues no solo se ataca de alguna manera a dos expresidentes de México, sino al actual. Bueno, el abogado de García Luna acusó, ya escuchó usted al presidente López Obrador decir que lo va a demandar por daño moral, acusó de alguna manera de recibir financiamiento para campañas el presidente actual López Obrador. Pero lo que hay de fondo es un golpe muy fuerte, muy contundente de los gobiernos de los Estados Unidos contra México en general, contra la política, contra los gobernantes, y también por la relación que tienen en todos los niveles de la administración pública de México con los narcotraficantes, con los cárteles del crimen organizado. Era un tema pendiente, un asunto pendiente de Estados Unidos, llevar a juicio y condenar, como va a pasar con Genaro García Luna, a un alto funcionario mexicano relacionado con los cárteles de la droga. Como un ejemplo, de ahí podrían venir muchos más. Así que es un mensaje claro y contundente de Estados Unidos con respecto a que quiere pues entrarle también a la lucha contra el narcotráfico en México, sobre todo por lo que genera para Estados Unidos miles de muertes o decenas de miles de muertes, por ejemplo ahora con el fentanilo que llega de México a Estados Unidos.